Hola chicos, vamos a iniciar con un tema muy importante para la asignatura, que es el tema de jerarquía de operaciones. Este tema va a ser de suma importancia tanto a nivel aritmética, así como para temas más avanzados como van a ser la parte de álgebra, la parte de funciones, trigonometría, geometría analítica, entre otros. Entonces, para poder comenzar, es importante considerar que la jerarquía de operaciones es en qué orden debo de realizar, como el nombre le indica, cada una de las operaciones que yo tendría disponibles, no solamente, repito, en la parte de aritmética, sino también en la parte del álgebra. Para ello tenemos el siguiente cuadro que nos explica brevemente cuáles son las jerarquías que se deben de respetar. Cuando nosotros hablamos de jerarquías, hablamos específicamente del orden en el cual se deben de realizar cada una de estas operaciones. Si en nuestras operaciones existe un paréntesis, se debe realizar antes de cualquier operación. Si nosotros, por ejemplo, tuviéramos una suma dentro de un paréntesis, primero se realiza esa suma, sin importar que haya multiplicaciones antes, raíz cuadrada o algún exponente, ¿no? Es como va a ser nuestro primer nivel para que nosotros podamos efectuar alguna operación. De todas formas, ahorita vamos a realizar un par de ejercicios para que pueda quedar aún más claro. Pero antes de realizar cualquier otra operación, lo primero que se tiene que realizar, recordemos, es verificar si hay algún paréntesis en mi operación, lo debo de efectuar de primero y posteriormente vamos a pasar en el segundo nivel o al segundo nivel, en el cual se contemplan la parte de la raíz cuadrada o los exponentes. Nosotros, si tendríamos en nuestras operaciones alguna raíz cuadrada o alguna potencia, la debemos de resolver de primero, siempre y cuando no exista un paréntesis en dicha operación. Es un orden que se va a estar llevando, como lo como lo podemos observar prácticamente en la tabla, de arriba hacia abajo. Si yo no tengo un paréntesis, puedo pasar a la raíz cuadrada o a la potencia. Y posteriormente, si yo no tuviera alguno de esos elementos, puedo pasar al siguiente nivel, que sería la parte de las divisiones y las multiplicaciones. Si yo tengo alguno, habíamos mencionado el orden, pero ¿qué pasaría si nosotros, por ejemplo, tuviéramos en nuestra operación dos paréntesis? ¿Cuál tendría que resolver primero? Cuando nosotros tenemos alguna operación del mismo nivel, es decir, imaginemos que tenemos diferentes paréntesis en toda nuestra operación, se realizan de izquierda a derecha. Y esto va a aplicar para todos los demás. Por ejemplo, si yo tuviera en mi operación una raíz cuadrada y una potencia, ¿cuál es el que pesa más? Tendría que realizar primero la raíz cuadrada o la potencia. La verdad es que eso dependería mucho si nosotros cómo tengamos distribuida nuestra operación. Recordemos, siempre que hay alguno del mismo nivel, por ejemplo, igual aquí en la división y la multiplicación, se realiza de izquierda a derecha. Voy a realizar la operación que está al principio, en este caso a la izquierda, y me voy a ir yendo a la derecha. Si yo encuentro una del mismo nivel, de la misma jerarquía, la puedo efectuar. Por último, tenemos la parte de las sumas y restas, es decir, nosotros debemos de realizar esto hasta de último, siempre y cuando estas operaciones no las tengamos dentro de un paréntesis, porque como acabamos de mencionar, los paréntesis es la parte más importante, por decirlo de alguna forma, que nosotros debemos de considerar al momento de realizar las operaciones. En este orden se deben de efectuar. Ahora, que nosotros ya tenemos prácticamente un poquito de la teoría acerca de esto, pero ¿cómo lo vamos a aplicar? Bien, si nosotros tenemos un ejercicio en el cual nos dan los siguientes elementos, perdón, vamos a imaginar que tenemos algo como esto. Y aquí es muy importante, como mencionaba anteriormente, identificar cada uno de los elementos que nosotros tenemos para que ya podamos saber si tengo que hacer algo primero o puedo realizar o efectuar, mejor dicho, alguna operación
de primero o de último, cuál es el que tengo que hacer primero, cuál es el que tengo que hacer de segundo, de tercero y así sucesivamente, ¿no? Tenemos esta operación que es, dentro de un paréntesis, tenemos 5 más 4 más 14 menos raíz cuadrada de 25. Según lo que estábamos viendo en nuestro pequeño ejercicio, bueno, en nuestra pequeña tabla, que de igual forma la tabla se las voy a proporcionar, observamos que si nosotros tenemos paréntesis en nuestras operaciones, en este caso en esta operación aritmética, regresamos para observarlo, debemos efectuarlo de primero. Entonces, vamos a realizarlo según lo que nos estaba comentando ese texto, ¿no? Entonces realizamos la operación 5 más 4, sabemos que nos va a dar 9. Podemos realizar la operación y es muy importante que a pesar de que yo conozca el resultado, a pesar de que puedo realizar las operaciones de forma, hasta cierto punto decirlo de forma directa, yo ya sé cuánto es el resultado de esto. De preferencia no nos brinquemos los pasos, porque muchas veces al brincarnos un paso, pues nos olvidamos de ciertas operaciones, nos confiamos y puede ser que nuestro resultado esté mal. Entonces siempre es importante seguir un orden, tratar de que realicemos las operaciones paso a paso para que no se nos vaya a olvidar realizar algún procedimiento y por ello nuestra operación salga mal. Ahora, ya efectué este paréntesis, ya lo puedo eliminar. En realidad, si yo observo este paréntesis, solamente me estaba indicando que le tengo que dar prioridad a esta suma antes de realizar cualquier otra operación. Y ahora bien, según mi jerarquía de operaciones, vemos que aquí tenemos una suma y también tenemos una resta, pero muy, muy importante, aquí nosotros tenemos algo que sería una raíz cuadrada. Y nos dice que en el siguiente nivel, pues básicamente sería eso, ¿no? Tenemos que resolver una raíz cuadrada o una potencia en caso de que tengamos alguna, ¿no? Y aquí podemos observar que tenemos una efectivamente. Entonces, en ese caso nos vamos a apoyar de nuestra calculadora y vamos a poner raíz cuadrada de 25, nos va a dar que va a ser igual a 5. En ese caso ya podemos sustituir ese valor. Y aquí hay algo muy importante. Esto es ley de los signos que también vamos a tener un material en el cual nos vamos a estar apoyando. Recordemos que esta operación nos da como resultado un valor positivo. Y al darnos un valor positivo, yo podría perfectamente poner algo como esto, más 5. Pero sabemos que al realizar estas operaciones menos y más nos van a dar como resultado menos. Y sería exactamente lo mismo que yo deje este signo negativo ahí. No va a cambiar en nada la operación y pues ya estaría resuelta la parte de la raíz cuadrada. Ahora bien, nosotros tenemos lo que podemos observar que es sumas y restas. Según nuestra jerarquía de operaciones nos indicaba que pues realmente ahí prácticamente es el mismo nivel. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues aplicar lo que mencionábamos anteriormente. Resolver las operaciones, si yo tengo operaciones que tengan el mismo peso, la misma jerarquía, pues tendríamos que resolverlas de izquierda a derecha. En este caso, la primera operación que debo de realizar, según lo que me indican las reglas, pues sería esta de aquí, realizar esta suma y posteriormente realizar esta resta. Entonces vamos a efectuar esta operación. En este caso es importante corroborar igual los valores siempre que nosotros tengamos que realizar una operación. De preferencia, no nos brinquemos ningún paso y sobre todo corroboremos. A veces puede ser que ya tengamos cierta forma de realizar las operaciones que nos hagan avanzar muy rápido y podamos realizarlo inclusive hasta mentalmente, ¿no? Y es totalmente válido, solamente que es muy, muy importante que todos los valores que yo vaya a ingresar en mis operaciones, de preferencia siempre hay que confirmarlos, porque a veces puede ser que no tengamos en consideración algún valor o se nos pase por alto algún valor y nuestro resultado quede mal, ¿no? Aquí ya tenemos entonces la suma, la primera. Y según mi jerarquía de operaciones, pues ahora solamente faltaría realizar la resta, 23 menos 5, y es lo que comentábamos anteriormente también, ¿no? Es muy importante no brincarnos ningún paso. Sé que a veces es muy sencillo decir, ya sé cuánto es lo que me va a dar, lo puedo hacer
en una sola operación, pero las matemáticas siempre se tienen que realizar paso a paso porque esa es la mejor manera de trabajar con las matemáticas. Siempre, siempre hacer las cosas paso a paso para que no nos vayamos a revolver en alguno de ellos. Claro, esas son operaciones sencillas, es aritmética, pero es una buena costumbre porque cuando ya pasemos a la parte del álgebra, pues ahí tenemos que tener una estructura, tenemos que ir realizando las situaciones paso a paso y es muy importante acostumbrarnos a realizar este tipo de operaciones, como mencionamos, paso a paso para que no tengamos ningún inconveniente. Y pues finalmente el resultado de esta operación nos da como total el 18, ¿no? Ya tendríamos resuelta nuestra operación. Vamos a realizar un ejercicio más. En este caso vamos a tener 22, por ejemplo. Vamos a efectuar la operación. Y aquí va a entrar en juego varias, no sé, vamos a poner varias operaciones para que podamos ver realmente qué es lo que debería hacer, qué es lo que tengo que aprender a realizar. Si yo tengo varias operaciones de una misma jerarquía, ¿cómo puedo resolverlo? Pues ya ahorita vamos a ver que va a ser de una forma muy sencilla. Vamos a agregar de igual forma otra raíz cuadrada por aquí y vamos a correr esto. Imaginemos que tenemos raíz cuadrada de 8. Ahí está. Entonces vamos a efectuar y aquí nos estaría faltando algo. Vamos a agregar la potencia. Aquí está. Aquí lo que tenemos que analizar es de nueva cuenta tratar de memorizarnos cuál es la jerarquía. ¿Observo algún paréntesis? No, no tengo ningún paréntesis en mi operación. ¿Qué es lo que tendría que hacer entonces? Bueno, tengo que realizar la parte que sigue, el nivel más abajo, que serían prácticamente potencias y raíz cuadrada. En ese caso yo tengo dos elementos que tienen la misma jerarquía o el mismo peso, ¿no? Tengo una potencia y tengo una raíz cuadrada. ¿Qué es lo que debo realizar primero? Pues recordemos de izquierda a derecha y el primero que está en el camino pues sería la potencia. Por lo tanto, vamos a realizarlas. No porque sea una potencia siempre va a ser primero, sino que como tienen la misma jerarquía, pues recordemos que es de izquierda a derecha para que ya podamos realizar esa operación y la primerita que está es la de la potencia. Si hubiera estado la raíz cuadrada al principio, pues eso cambiaría, ¿no? Tendría que hacerse primero la raíz cuadrada. Entonces vamos a efectuar la operación. La primerita que tendría aquí, que sería 22 al cuadrado, me dice que va a ser 484. Entonces tendría 484. Vamos a copiar todo esto de aquí. Y vamos a efectuarlo de nueva cuenta paso a paso. 484. Y está. Y finalmente tendría, para que sea un poquito más rápido, vamos a agregar nuestra raíz. Aquí está nuestra raíz. Ahora que ya resolví la parte de la potencia, pues sigo observando cuál es el que pesa más, pues nuestra raíz cuadrada. Esa es la que seguiría según nuestra jerarquía de operaciones. Bueno, pues vamos a efectuar esa operación, vamos a sacarle raíz cuadrada al 8, nos dice que va a ser, vamos a colocar bien la calculadora. Entonces, raíz cuadrada de 8 me dice que va a ser 2.828427125. Para ese caso en particular siempre vamos a tratar en todas las operaciones, trabajar con un decimal. En un determinado caso de que nosotros tengamos valores, por ejemplo, 0.003, pues ahí tendríamos que tomar más decimales. Pero si nosotros tenemos un entero y posteriormente todo lo demás son decimales, siempre vamos a tratar de trabajar solamente con uno. Van a haber operaciones en las cuales sí nosotros debemos de considerar la mayor cantidad de decimales para que sea más preciso el resultado, pero esas ya van a ser operaciones específicas en las cuales yo les indicaría en su momento, ¿no? Pero si nosotros realizamos una operación sencilla como esta, pues
con el 2.8 podemos trabajarlo sin ningún inconveniente. Entonces, vamos a el siguiente paso. Aquí nos dio 2.8, el resultado de sacar la raíz cuadrada a este 8 que tendríamos aquí, 2.8. Vamos a dejarlo como 2.8. Ya tengo todas las operaciones, las primeritas que debemos hacer. Ahora, ¿qué sigue? Según nuestra jerarquía de operaciones, recordemos que son las multiplicaciones. Y aquí encontramos que también tenemos varias multiplicaciones. ¿Qué debo de hacer? Mismo procedimiento, de izquierda a derecha tenemos que resolver estas operaciones. Entonces, lo primero que debo de hacer, realmente esta suma la tengo que dejar hasta el final, al igual que esta. Me voy a centrar en la parte que tengo aquí, porque aquí se encuentran las multiplicaciones que yo debo efectuar de primero. Entonces, si yo realizo la multiplicación de, de izquierda a derecha, pues va a resultarnos que nos va a quedar 2 por 5, ya sabemos que es 10. Sin embargo, repito, vamos a tratar de comprobar las operaciones casi siempre en la calculadora para evitar que nos vaya a salir alguna operación mal. Eso es lo más recomendable, a pesar de que nosotros podemos realizar la operación rapidísimo. Tratemos de corroborar, siempre es una buena práctica realizar la comprobación a través de la calculadora, ¿no? Y aquí de nueva cuenta, ¿no? Ahí ya realicé una multiplicación, pero sigo teniendo otra. Todavía no puedo realizar estas sumas porque a pesar de que ya efectué una multiplicación, sigo teniendo una más, nos queda una multiplicación más y tiene prioridad por encima de las sumas. Entonces, si yo de nueva cuenta realizo la multiplicación de 10 por 2, nos va a dar 20. Aquí vamos a realizar, ya hicimos esta operación, vamos a bajarla y vamos a tratar siempre de hacerlo paso a paso, ¿no? Entonces nos dice que 10 por 2 nos va a dar 20 y si quieren comprobarlo, vamos a efectuarlo de este lado. 10 por 2 nos va a dar 20. Ahora que yo ya tengo esto, podemos realizar perfectamente las sumas, que es lo último que nos quedaría. Como tienen el mismo peso, la misma jerarquía, podemos hacerlo de izquierda a derecha. Por lo tanto, tengo que resolver primero esta parte. Y nos quedaría 484 más 20, nos dice que va a ser 504. 504. Ahí está. Y por último, para ya finalizar con esta operación, hay que sumarle a este 504 2.8. Nos daría 506.8. De todas las formas, repito, vamos a tratar, por más básicas que sean las operaciones, de efectuarlas. ¿Por qué? Porque nosotros más adelante vamos a hacer operaciones más complicadas. Y si desde el principio nosotros nos acostumbramos a trabajar de esa forma, cuando pasemos a temas más complejos, pues se nos va a facilitar bastante. Sabemos que tenemos que hacer las operaciones por más sencillas que sean y tratar de llevar siempre un orden. Si yo efectúo una operación, bajo todo mi resultado, vuelvo a hacer la operación, bajo todo mi resultado, vuelvo a hacer la operación y así sucesivamente hasta llegar al resultado que tendríamos, que en ese caso nos dio 506.8. Entonces, nosotros aprendemos a que cuando tengamos diferentes, aquí tenemos de nueva cuenta, regresamos a la parte del texto, a la parte de la definición. Si nosotros tenemos varias operaciones del mismo tipo, pues se realizan de izquierda a derecha y van a ir de arriba hacia abajo en cuanto a importancia. Si yo tengo paréntesis, primero resuelvo paréntesis. Si yo tengo raíz cuadrada y potencias, tengo que hacer primero eso en caso de que no tenga paréntesis, claro, y así posteriormente con los demás. Y en el caso de que yo tenga varias operaciones que tengan el mismo peso, por así decirlo, tenemos que realizar de izquierda a derecha. Ese sería básicamente el tema de la jerarquía de operaciones. Es un tema que pues realmente al principio puede ser que no parezca ser muy relevante, sin embargo muchas veces cuando nosotros pasamos a la parte de álgebra y a temas más avanzados, pues tendemos a cometer ciertas equivocaciones y sobre todo que no consideramos que debemos de realizar las operaciones antes, ciertas operaciones antes que otras. Y eso altera nuestro resultado y nos da un resultado erróneo.